¿Qué pasa, campeón? ¿Qué pasa, campeona? ¿Quieres conocer 5 ejercicios que muy probablemente salgan preguntados en la PAES de este año? Si bien no seguramente con los mismos números, sí de una forma bien parecida, sí con conceptos que necesitas conocer si quieres que te vaya relativamente bien en la prueba. Estos 5 ejercicios que te traigo hoy día salieron en la última PAES que se hizo a finales del 2022, así que vamos a ver cómo hacerlos de una manera sencilla, rápida, ojalá, teniendo en cuenta que por ejercicio más o menos se tienen 2 minutos, te debe demorar más o menos 2 minutos por cada ejercicio para cumplir con el tiempo de realización de la prueba. Así que vamos a hacerlo. El primero tiene que ver con porcentaje. Es bien típico que los primeros ejercicios te pregunten eso, cuánto es el porcentaje de cierto número o algo que tenga que ver con porcentaje, ya sea un ejercicio de planteo que tiene que ver con porcentaje o algo bien directo que tiene que ver con porcentaje como es este ejercicio. Entonces, ¿qué dice? Te piden el 40% del 15% de 300. Hay dos maneras de hacerlo, en mi opinión. Una, un poco rápida, si es que ya manejáis los conceptos, y otra, más paso a paso, más lenta, que te puede servir si es que no sabes absolutamente nada de porcentajes, pero a la larga no te la recomiendo, porque la idea es ahorrar tiempo dentro de lo posible. Entonces, vamos con la manera rápida de una. ¿Cómo crees que se calcula el 40%, el 15% de 300? Primero, que no te complique el hecho de que te pregunten varios porcentajes de una, que te pregunten el 20%, del 30%, del 15%, del 70%, del 80%, da lo mismo la cantidad de veces que te pidan un porcentaje de un porcentaje, no importa. De verdad, eso no lo hace complicado. Que esto no te complique si es que lo estáis pensando. Eso simplemente requiere que vamos a tener una multiplicación extra. ¿A qué me refiero con una multiplicación extra? Y es que, supón que, olvídate del ejercicio por un momento, olvídate de esto. Supón que yo tengo un número que, no sé, es, no sé, 4000. Yo a 4000 le quiero calcular su, no sé, su 60%. ¿Qué debo hacer para calcularle el 60% a 4000? Bueno, a 4000 debo multiplicarlo por el porcentaje que yo quiera calcular. En este ejemplo te dije, mira, 60, por ejemplo, y dividirlo en 100. Teniendo en cuenta que este numerito va a depender del porcentaje que te pidan. Si te piden el 60%, aquí 60. Si te piden el 45, aquí 45. Va a depender de lo que te pidan. Y este 100 va a ir siempre, absolutamente siempre, si es que te piden calcular el porcentaje de un número. Lo que va a ir variando va a ser esto, según lo que te piden, pero este dividido en 100 va a ir siempre. Entonces, si te piden el 60% de 4000, la operación que tendréis que hacer sería esa. 4000, multiplicarlo por 60 y dividir por 100. Y aquí, lógicamente, tenéis que simplificar y bueno, hacer las cosas que habría que hacer para multiplicar esa fracción. Pero eso es, en principio, no es más que eso, calcular un porcentaje. Entonces, si te piden el 40%, el 15% de 300, teniendo en cuenta esto de multiplicar por una fracción y teniendo en cuenta que esto no es más complicado que multiplicar varias veces, tenemos lo siguiente, que si te piden el 40%, el 15% de 300, va a ser, primero, el 40% de quién? Del 15% de 300. ¿Y qué crees que es el 15% de 300? Bueno, el 15% de 300 es 15 partido en 100 por 300. Y ahí lo tienes. Si queréis ser incluso más formal, le podéis poner paréntesis acá, pero para este caso, como son puras multiplicaciones, la verdad es que podríais no ponerlo. Y esto es todo. El 40% del 15% de 300 es esto. Ahora, ¿qué tocaría hacer? Bueno, cancelar algunas cosas, ¿cierto? Simplificar, que lo va a hacer más rápido. Los ceros se van con los ceros, ¿cierto? Por acá este lo puedes factorizar como 3 por 5. Este lo puedes factorizar como 20 por 5. Va haciendo eso. El 5 se te va. 40 partido en 20 es 2. Así que te va a quedar eso. Y finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos 2 por 3 por 3. Eso es 2 por 3 es 6 y 6 por 3 es 18. Así que finalmente el 40% del 15% de 300 no es más que 18. Y esa es la manera. No es más que eso, campeón o campeona, no es más que eso. ¿Se puede extender este ejercicio si es que uno quisiera? Sí, pero no es necesario. Esta es la forma rápida y recomendable de hacerlo. Perfecto, pasamos al siguiente. El siguiente también salió en la prueba del año pasado y este tipo de ejercicio es muy probable que salga, sobre todo ahora, en estas últimas pruebas de PDT, que son los que requieren que tú reconozcas dónde crees que está el error. En estos ejercicios siempre va a haber un error, el tema es reconocer dónde está. Bien, entonces tenemos esto, esta expresión, y un estudiante hizo cierto procedimiento, en alguna parte se equivocó, hay que ver dónde está el error. Entonces tenemos esto que es una multiplicación de potencia, ¿cierto? Y la gracia es que no hay que hacerlo, a lo mejor tú decís, ah, pero esto es un trámite, yo lo hago tintín, lo hago súper rápido, pero no hay que hacerlo, no hay que resolver esto, simplemente hay que ir leyendo paso por paso qué cresta fue lo que hizo este estudiante y ver dónde estuvo su error.
Entonces vamos leyendo. Esto es donde partió, aquí no hay que hacer nada. Este sería el paso uno. Este. Entonces veamos qué hizo. Si lo veis bien, aquí no hubo ningún cambio. O sea, este se mantiene exactamente igual a como estaba. El cambio ocurre acá. Esto, que era 2 tercios elevado a menos 2, pasó a ser esto. Entonces aquí hubo un cambio. ¿Qué fue lo que se hizo? Y está correcto. Es que se invirtió la fracción. En vez de 2 tercios, ahora quedó como 3 medios. O sea, si te das cuenta es la misma, pero invertida, da vuelta. Y lo que se hizo fue cambiar de signo el exponente. ¿Esto se puede hacer? Sí. Es una de las cosas que se pueden hacer en eh, potencias. Que si es que tenéis una potencia, voy a poner un ejemplo, simplemente como A partido en B elevado a, qué sé yo, menos 4. Este menos 4, ten en cuenta que me lo estoy sacando del bolsillo, es un ejemplo solamente. Si fuera elevado a menos 4 y tú quisieras, por algún motivo, no es obligación, pero por algún motivo tú quisieras que este en vez de menos 4 te quedara en 4 positivo, tú podrías hacerlo sin ningún problema. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que dar vuelta a la fracción, que te quede así, y así el exponente te quedaría positivo. Bien, se puede hacer. ¿Qué obligatorio? No, pero es algo que se puede hacer y es lo que se hace acá. Así que el primer paso estaría correctísimo. Luego, vemos que esto se transformó en esto que está acá. Este sería el paso 2. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Esto que nos quedó después del paso 1 es una multiplicación de potencias de igual base, pero también es una multiplicación de potencias de igual exponente. Entonces, si te manejáis un poco con las propiedades de las potencias, sabrás que hay una propiedad para la multiplicación de potencias de igual base y también hay otra propiedad para la multiplicación de potencias de igual exponente. Entonces, ¿cuál se ocupa? ¿Ocupo las dos? ¿Qué hago? No. La verdad es que, si es que esto fuera un ejercicio que tenéis que hacer tú y no de encontrar algún error, puedes ocupar la que queráis. Ocupáis o una propiedad o la otra. Eso sí, nunca las dos. No ocupes jamás las dos juntas. Es o una o la otra. ¿Cuál? La que quieras, la que te convenga, la que te pida el ejercicio, lo que sea. Pero es una de las dos. Veamos qué hizo este campeón, entonces, este estudiante. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, esas propiedades, ¿cuáles son? Tú tenés dos opciones. Si tenías esto, tú puedes decir, ah, mira, eso es una multiplicación de potencias de igual base. Y la propiedad que te dice, mantén la base y suma los exponentes. O sea, 2 más 2, 4. Si ocuparas esa propiedad, te quedaría de esta forma. 3 medios elevado a 4. ¿Perfecto? La otra opción es que pienses esto como, ah, no, pero esto es una multiplicación de potencias de igual exponente. Y sí, también lo es. Entonces, la otra propiedad que podría ocupar sería multiplicar las bases y mantener exactamente el mismo exponente. Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar así nomás porque así quedaría. Entonces tenéis dos opciones. O haces esto o haces esto. No hay más. Entonces veamos qué hizo este campeón. Si te das cuenta, multiplicó aquí las bases, 3 medios por 3 medios, pero aquí veo un 4 y debería haber un 2. Entonces, lo que hizo acá, me parece, este estudiante fue lo que te dije que no había que hacer. O sea, ocupar las dos propiedades al mismo tiempo. Y no, eso está mal. Ocupas o una o ocupas la otra, pero las dos no las ocupas. Entonces, el error estaría en este paso, en el paso 2. Ten en cuenta que es el paso 2 porque la flecha que dice paso 2 apunta aquí. Así que este es el paso 2, no es el paso 3, no te vayas a confundir. Este es el paso 2. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Esta de acá, que se equivoca en el paso 2. Bien, vamos al siguiente. El siguiente es un ejercicio de planteo que lo vamos a leer. Dice que en una distribuidora envasaron 360 litros de detergente líquido en bidones de 3 litros y de 5 litros de capacidad. Bien, este tipo de ejercicios, si bien hay algunos que son muy parecidos entre ellos, o sea, si es que tú practicas y practicas y practicas, ya va a llegar un momento en que vas a encontrar al tiro que se parecen unos con otros y casi te va a parecer obvio qué hay que hacer. Pero si es que no, si es que no tenéis mucha práctica, si es que no has visto mucho de este ejercicio, la manera de hacerlo es que te imagines qué tiene que ver esto que me dicen acá. ¿Cómo puedo llevar esta información que me dan con palabras, cómo la llevo a matemáticas? Eso es lo que me va a importar. Porque esto es una prueba de matemática, no es de lenguaje, no es de entender lo que estamos leyendo, sino que es de matemática. Yo necesito esta información, llevarla a matemática. ¿Cómo lo hago? Entonces, hay que pensarla. Y si lo pensáis un poco, te hablan de un total de 360 litros. Te hablan de que ese total se dividió en bidones de 3 y de 5 litros de capacidad. Entonces, si seguimos leyendo, la pregunta por acá tiene que ver con la cantidad de bidones. Tiene que ver con la cantidad de bidones. Entonces, esa debe ser una de mis variables a despejar, una de mis incógnitas a despejar, la cantidad de bidones. Entonces, la primera información que me dan, que la voy a subrayar porque es importante, toda esta información, me dice que si yo agarro la capacidad de un bidón, que es 3 litros, lo multiplico por, llamémoslo, no sé, X, que va a ser la cantidad de bidones de 3 litros. Lo sumo con
la capacidad del bidón de 5 litros, que van a ser 5 litros, por Y, que va a ser la cantidad de bidones de 5 litros, eso sí o sí me tiene que dar 360. Esta variable la puse yo, llámale como quieras, X, Y, A, B, C, lo que queráis, los nombres que quieras, pero lo que sí es importante es que en tu mente tengas claro, muy, muy, muy claro, qué es cada variable. Así que, si querías anotarlo, anótalo, si queréis tenerlo en tu mente, tenlo en tu mente, yo lo voy a anotar solamente para que quede en la clase. Entonces, X va a ser el número de bidones de 3 litros, Y va a ser el número de bidones de 5 litros. Hay que tenerlo en cuenta. Bien. Seguimos leyendo, te dicen que en total se ocuparon 100 bidones. Otra información importante, esto es importante siempre. Entonces hay que preguntarse, ¿cómo llevo eso a matemática? Que sean 100 bidones. Bueno, si X era la cantidad de bidones de 3 litros, Y la cantidad de bidones de 5 litros, y te dicen, por lo que te dice el ejercicio antes, que solamente se ocuparon esos bidones, o sea, de 3 y de 5 litros, no hay más. Entonces significa que si yo vengo y sumo la cantidad de bidones que ocupé de una cosa más la cantidad de bidones que ocupé de la otra, me tiene que dar el total de bidones, que me dicen que son 100. Entonces ahí tengo otra ecuación, que será que X más Y, que son número de bidones de 3 litros y de 5 litros respectivamente, tiene que ser el total, tiene que ser igual al total de bidones, que son 100 bidones. Entonces, aquí tengo lo que hay que hacer. Y esto de acá, amigo o amiga, es un sistema de ecuaciones. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones? No sé si lo he visto alguna vez, si es que no, en algún video seguramente lo comentaré. Pero te digo la rápida, hay tres formas de hacer un sistema de ecuaciones. ¿Cuál hacer? Depende de ti, da igual sea mejor para ti, pero está el sistema de sustitución, el de igualación y el de reducción. El de reducción, en mi opinión personal, es el más rápido de todos y la idea aquí es hacer rápido las cosas. Así que a largo plazo te recomiendo que sea el método de reducción el que aprendas más, el que más te guste, porque es el más rápido de todos en la gran mayoría del ejercicio. En la gran mayoría es el más rápido de todos. Así que va a ser el que voy a hacer acá. ¿Qué hay que hacer para el método de reducción? Lo voy a ir haciendo. Debemos conseguir que al sumar las ecuaciones, una de las incógnitas se cancele con la otra. Simplemente lo voy a hacer aquí en este ejercicio, en otro video seguramente lo explique más en detalle. Pero aquí, por ejemplo, me convendría amplificar esta ecuación, la ecuación que está aquí abajo, amplificarla por menos 3. Si lo hiciera, voy a obtener esta ecuación. Voy a tener que multiplicar por menos 3 a esto, a esto y a esto. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, menos 3 por x será menos 3x. Menos 3 por y será menos 3y. Y menos 3 por 100 será menos 300. Ahora, ¿qué debo hacer? Tengo dos ecuaciones. Tengo, ya vemos solamente para ordenarlo, la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Qué debo hacer ahora? Debo sumar la ecuación 1 más la ecuación 2. De tal forma de sumar los términos semejantes. Entonces, preguntarme, 3x más menos 3x, ¿cuánto es? Eso es 0, se cancela, se van. ¿Cuánto es 5y más menos 3y? Eso es 2y. Y esto va a ser igual, porque aquí hay un igual, ya nos encontramos con un igual, a 360 más menos 300. ¿Y eso cuánto es? Eso es 60. Entonces ahora nos queda bien sencillo que y es 60 partido en 2, o sea, eso es 30. Y listo, tengo una de la cantidad de los bidones. Ahora, si vemos la pregunta, no te preguntan cuánto es la cantidad de bidones de 5 litros ni de la de 3 litros. Te preguntan cuál es la diferencia entre esas dos cantidades. Así que para este ejercicio necesitamos sí o sí despejar la otra incógnita que es x. Así que puedo despejarla de cualquier ecuación que yo quiera. Si quiero la despejo de acá, o si quiero la despejo de acá, o si quiero la despejo de acá, de donde yo quiera, absolutamente donde yo quiera. Yo, por un tema de simplicidad, perdón, lo voy a despejar de la ecuación que tenía, que decía que x más y es igual a 100. Entonces, si ya despejamos que y es 30, entonces queda bien fácil que x va a ser igual a 100 menos 30 y por lo tanto, bueno, x va a ser igual a 70. Y ahí tengo la otra incógnita. Entonces, unos bidones eran 70, los otros eran 30. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes valores es la diferencia entre la cantidad de bidones de distinta capacidad? Entonces, bueno, si unos fueron 70, los otros fueron 30, la diferencia es la resta. O sea, lo que me están pidiendo es x menos y. Y eso va a ser, bueno, 70 menos 30, eso va a ser 40. Y listo, terminamos el ejercicio. 40 y eso es todo. Vamos con el siguiente. Este de acá es un ejercicio de funciones bien típico y es muy probable que lo pregunten, quizás no el mismo, por supuesto, pero la forma en preguntarlo. Y es que te dan una expresión de una función, que en este caso es una función cuadrática, y la pregunta es cuál de estas alternativas que está aquí representa la gráfica de esta función. Entonces, para este tipo de ejercicio hay que saber muy bien cómo graficar un poco teniendo en cuenta los conceptos clave para graficar. En el caso de una función cuadrática, primero hay que conocer que esto siempre se va a ver como una parábola. ¿Qué crees que es una parábola? Algo como esto, como lo que está aquí.
que en todo caso para este ejercicio en particular no nos ayuda mucho porque todas son parábolas. Segundo, hay que tener en cuenta que la forma general de una función cuadrática es la siguiente. Ax al cuadrado más bx más c, que esté escrita así. ¿Bien? Esa es la forma general. Pero por supuesto puede estar escrita de más formas. Por ejemplo, esta veo que no está escrita así. Entonces tenéis dos opciones. Una, que puede ser más rápida, y la otra que puede ser más lenta. La opción lenta es que fuerces a que esta función esté escrita así. ¿Cómo? Tendrías que desarrollar este binomio al cuadrado, o sea, expandirlo, teniendo en cuenta que un binomio al cuadrado es esto de calcular, bueno, el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Podrías hacerlo. Pero para este ejercicio en particular eso sería perder el tiempo, porque la forma en la que te dan es esta forma de acá. Es una función cuadrática que viene escrita en su forma factorizada. Llamemos, por ejemplo, no sé, esto. X más A al cuadrado más B. ¿Bien? Donde X es la variable independiente, pero A y B son numeritos, numeritos que pueden ser cualquier cosa. Y el tema es que, ¿qué van a representar? Bueno, si la función cuadrática te la dan así, de esta forma, factorizada, tal cual como esta, entonces hay cosas que podemos reconocer mucho más fácilmente, y es que el vértice va a ser el siguiente punto. Va a ser lo que diga aquí, el numerito que lo diga por acá, pero con signo cambiado, o sea, menos A, coma, el numerito que aparezca aquí, B. Este va a ser el vértice. Y el vértice puede servir, en este caso sirve un montón para este ejercicio, pero puede servir para identificar cómo se va a ver la gráfica. ¿El vértice qué es? Es este puntito de acá, como el punto más bajo de una función cuadrática, o el punto más alto si es que la función cuadrática fuera así, que también es el caso. O sea, si la función cuadrática fuera así, el vértice sería este puntito de acá. Ese es el vértice. Así como, no sé, la parte más alta de una montaña, o si fuera un valle o algo así como de esta forma, sería la parte más baja. Eso es el vértice. Entonces, teniendo en cuenta que el vértice va a ser un punto que tiene estas coordenadas, y teniendo en cuenta que la función cuadrática viene dada de esa forma, puedo conocer entonces que, bueno, el vértice va a ser entonces el punto que tenga coordenadas. Esto, 3, pero con signo cambiado, o sea, menos 3, coma, lo que me aparezca acá como sumado, pero que sería B, pero aquí no hay nada. ¿Qué significa? ¿Qué pongo? ¿Oh, no pongo nada? No. Si no hay nada, entonces será un 0, esa segunda coordenada. Entonces el vértice debe estar en el menos 3,0, ubicado en esas coordenadas. Entonces veo la alternativa, lo busco, veo que esta no sería, no sería, no sería. Bueno, ¿cuál es el menos 3,0? Esta cumple con que su vértice es el menos 3,0. En este tipo de ejercicios, donde te dan la función y te piden la gráfica de la función, algunos van a ser quizás más largos que otros. Este, por ejemplo, fue muy corto. Si es que sabías esto, era muy corto. Lo voy a hacer incluso mental si es que lo tenéis muy claro. Y hacerlo en 5 segundos, en 4 segundos, si es que lo tenéis muy claro, insisto. Pero hay otros ejercicios que requieren más cálculo. Y eso va a depender ya de qué tan largo el ejercicio, qué tan complicado es. Pero este tipo de ejercicio es quizás el de los que está aquí en este video, es quizás el más probable que salga de todos los ejercicios. En la forma de preguntar me refiero, en el tipo de ejercicio. No en su dificultad, no en que te pregunten exactamente esto, no en esto, sino en el tipo de preguntar. ¿Qué es? Te dan la función, la expresión de la función, y te piden la gráfica. Eso es muy común que lo hagan. Lo han preguntado casi en todas las últimas pruebas, así que es muy probable que lo pregunten. Bueno, vamos a esta que es la última y esta tiene que ver con geometría. Leámoslo, dice que para proteger una antena de 20 metros de altura de los fuertes vientos, una empresa decidió colocar dos cables anunciados P y Q, te dan el dibujo más encima, así que buena onda, desde la parte más alta de la antena, que es esta, hasta el suelo. Perfecto. Se presenta en la siguiente figura. Te dicen que para realizar el anclaje, cuál es la cantidad de cable P y Q que se necesita de la parte más alta de la antena hasta el suelo. O sea, lo que están pidiendo, básicamente, es cuánto es la cantidad de cable. O sea, cuánto es P más Q. Eso es. ¿Cuánto mide esto más esto? ¿Cuánto cable necesito si es que yo quiero hacer esto que quiere hacer esta empresa? Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ejercicio de geometría. Intenta reconocer a tus mejores amigos en temas de geometría. No todos los ejercicios de geometría se van a hacer así, no todos, pero sí ten en cuenta que es algo que te podrían preguntar, así que sea casi las primeras cosas que te pregunte a ti mismo. Digas, oye, ¿veo algún triángulo rectángulo en la figura? Si tu respuesta es sí, entonces reconócelo al tiro y pregúntate al tiro sobre teorema de Pitágoras o sobre lo que sea que tengáis que hacer que tenga que ver con triángulo rectángulo. La otra opción es que no, sabéis que no veo ningún triángulo rectángulo. Y si es que no, bueno, entonces anda por otro lado, seguramente tenga que ver con otra cosa.
Bien, no siempre tiene que ver con triángulo rectángulo, pero sí es muy común. Así que intenta reconocer a un triángulo rectángulo, porque si reconoces un triángulo rectángulo, te puede ir por un tubo en el ejercicio y lo tenías en el bolsillo. Lo que es muy bueno porque aquí de hecho te dicen que este es un triángulo rectángulo. Recuerda del video anterior, este de aquí significa que ahí hay 90 grados. Y como ahí hay 90 grados, y esto acá es un triángulo, me refiero a esto es un triángulo, entonces ese de ahí es un triángulo rectángulo. Y si hay 90 grados aquí, también hay 90 grados aquí. Entonces, este de acá también es un triángulo rectángulo. Y eso me va a servir de mucha información. ¿Por qué me va a servir de mucha información? Bueno, porque me dicen que esta medida es 5, me dicen que esta medida es 12, y además me decían, si es que pusimos atención en la lectura, que la antena mide 20 metros. O sea, yo sé que esta distancia de aquí, la antena, esto, mide 20 metros. Entonces tengo que se cumple en todo triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras. Entonces lo voy a poner por acá, lo voy a escribir, lo voy a recordar que el teorema de Pitágoras, ¿qué te dice? Te dice que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. En un triángulo rectángulo siempre, 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 siempre se cumple esa fórmula de ahí. Donde, ¿qué crestas son los catetos? Son los lados del triángulo que están al lado de los 90 grados. O sea, en este caso, sería este sería un cateto y este sería el otro cateto. ¿Vale? Este es un cateto de este triángulo y este sería el otro cateto. Y para el caso del triángulo de la derecha, ¿cuáles serían los catetos? Uno sería 20 y el otro sería 12. Teniendo eso en cuenta, lo tengo. Tengo dos cosas que se cumplen. Voy a poner aquí en el triángulo 1. ¿Qué se cumple? Que 5 al cuadrado más 20 al cuadrado debe ser igual a, no sé, le voy a poner Q. Q al cuadrado, porque es el cable Q. Se debe cumplir. Entonces, 5 al cuadrado, ¿cuánto es 25? 20 al cuadrado es 400. Y esto va a ser igual a Q al cuadrado. Sumo 400 más 25, sencillo. 425 es igual a Q al cuadrado. Para despejar Q, ¿qué debo hacer? Debo aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Entonces me va a quedar que la raíz cuadrada de 425 es igual a Q. Perfecto. Eso con el primer triángulo, con el triángulo de la izquierda. Vamos con el triángulo de la derecha. Se cumple la misma idea, solamente distintos números. 12 al cuadrado más 20 al cuadrado es igual a P al cuadrado, lo voy a poner porque es el cable P. 2 al cuadrado es 12 por 12, 144. Más 20 al cuadrado, ya lo habíamos hecho, es 400, es igual a P al cuadrado. Entonces sumo, 400 más 144 es 544. Y esto va a ser igual a P al cuadrado, la misma idea. Para despejar P, debo aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Me va a quedar entonces que la raíz cuadrada de 544 va a ser igual a P. Y ahí tengo entonces que P es raíz de 544 y Q es raíz de 425. Me pedían la suma, así que la alternativa correcta va a ser la que justamente suma estas dos cantidades, que es la C. Y eso es todo con estos 5 ejercicios que muy probablemente entren, y te digo, no con los números exactos, tendríais que tener mucha suerte para que pregunten con los números exactos, así que no lo creo, pero sí en la forma de preguntar, en el contenido que hay detrás, en las cosas que tienes que manejar para tener este ejercicio bueno. Espero que te haya servido. Si es que te sirvió, no sé, házmelo saber, compártelo si es que si lo quieres, porque si te sirvió a ti, quizás le pueda servir a otra persona. Y eso, cuídate. Si tienes alguna consulta, me dices. Un abrazo.